me gustaría llamar su atención a al menos cuatro aspectos de este pasaje que nos hablan de aspectos de la vida cristiana, así como nos apuntan hacia la persona y obra de Cristo. A ver, de tiempo en tiempo es bueno refrescar nuestras memorias de por qué es que estamos haciendo estas breves meditaciones. Recuerden que el propósito de las breves meditaciones es que la palabra leída, la palabra que acabamos de leer, pueda entenderse a la luz de la persona de Cristo. Ese es el propósito. Para nosotros el Antiguo Testamento no son simples historias de moralidad o simple historia informativa. Para nosotros el Antiguo Testamento es escritura cristiana, o sea, escritura que habla de la persona y obra de Cristo. Y lo que hemos descubierto es que cuando entendemos la escritura a la luz de Cristo, también la podemos entender para nosotros, cómo es que nos aplica. Es ese propósito de estas breves meditaciones entonces, entender el texto a la luz de Cristo, a la luz de su venida, y entender el texto para nuestras vidas. Hermanos, de manera que la lectura no se vaya como una simple lectura, sino que podamos meditar, instruir nuestro corazón, alentar nuestro corazón e incluso prepararlo para seguir dando una adoración correcta. Bueno, habiendo recordado del propósito de las breves meditaciones, déjenme rápidamente llamar su atención a cuatro puntos. Los tres primeros creo que tienen mucho que ver con la iglesia y el último particularmente con el incrédulo. Por ejemplo, el primer punto que me gustaría llamar su atención es la minuciosidad que toma Josué para describir a sus enemigos. Vean el versículo 1 al 5, y todo lo que está haciendo es describir los enemigos, describir sus oponentes. Y esto es importante y relevante. ¿Por qué? Porque Josué, hermanos, lo que está haciendo es incrementando o dándonos una realidad de cuán grave era el problema. De hecho, es interesante, hermanos, que se usa que estos enemigos eran tantos como la arena que está a la orilla del mar. O sea que aquí no tenemos todavía la promesa cumplida de que la nación de Israel sería tan grande como la arena a la orilla del mar, según leímos en Abraham. Aquí tenemos que los enemigos son así de grandes. Y esto es, hermanos, para resaltar que aquí tenemos un problema. Josué está enfrentando una realidad. La promesa que Dios dio a Abraham no se ha cumplido. El problema entonces es grande. Y de aquí aprendemos algo. Hermanos, los enemigos de la iglesia y los enemigos de Cristo son tan abundantes como los enemigos que Josué combatió. E incluso Cristo combatió más enemigos y más poderosos. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo tuvo que enfrentarse a un mundo hostil, a un mundo que le rechazaba. Hermanos, todavía estaba en el pesebre y ya tenían que huir él y su madre y José, y tenían que huir porque el poder de una nación lo buscaba para matarlo. En su crecimiento hubo oposiciones, en su ministerio hubo oposiciones, varias veces lo quisieron matar. Satanás lo tienta en el capítulo 4 de Mateo y dice, ven, vamos a arreglar esto de otra forma. Muchas y diversas
tentaciones y enemigos sufrió nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, ¿cuál es la condición de la iglesia actual? Sino muchos enemigos también. Hermanos, cuando hablamos de enemigos y decimos el mundo o las cosas mundanas, la hostilidad para la iglesia, debemos verlos más que tres grandes conceptos, como si esos únicos tres fueran nuestros enemigos. Dice la Escritura que huestes de maldad están acechando a los cristianos, que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. El mundo, la feria de las vanidades, nos presenta diversas cosas en las cuales distraernos, hermanos. Diversas cosas en las cuales poner nuestra atención. Y y Satanás sabe a cada uno con qué llamarnos. A aquel que no tiene problemas con las finanzas y la avaricia no les va a poner esas tentaciones, pero aquel que tiene problemas quizá con la lujuria, el mundo va a preparar todo para estar atacando y acechando. Entendamos esto, hermanos. Así como Josué estuvo ante grandes enemigos y Cristo estuvo ante grandes enemigos, así también la iglesia está ante grandes enemigos. Hermanos, es importante estar alerta en nuestra vida cristiana. Porque, hermanos, si estamos caminando en nuestra vida cristiana sin mucha preocupación, sin mucha diligencia, sin mucha observación, es probable que ya quizá estamos atrapados en alguna feria de las vanidades o Satanás ya logró hacer algo en nuestras vidas a tal punto que ni siquiera reconocemos los enemigos que tenemos. Hay un libro de un puritano llamado Thomas Watson. Han escuchado de Thomas Watson seguramente. Y este librito se llama El cielo tomado por violencia. El cielo tomado por medio de violencia. Y todo el libro, hermanos, son consejos tras consejos, tras consejos, tras consejos de qué es lo que los cristianos pueden hacer para pasar por este mundo con victoria. Hermanos, la preocupación que tengo para mi propia vida y para la vida de esta congregación es qué tan alerta estamos de las tentaciones, amenazas, acechanzas de Satanás a nuestras vidas. Hermano, ¿qué tan alerta estás? Déjame intentar ser incisivo en esto y llegar a una verdadera examinación en tu corazón. Hermano, ¿esta semana estuviste orando por algún tipo de tentación que estuvo latente? Esta semana estuviste orando y clamando a Dios de tiempo en tiempo diciendo, Señor, líbrame de esto, Señor, líbrame de esto. Señor, mañana me tengo que volver a enfrentar, líbrame. Hermanos, estamos en una guerra espiritual, hermanos. Hermanos, estamos en una guerra espiritual. Hermana, estás en una guerra espiritual, estás levantándote y lo primero que haces es tomar la espada, ponerte el casco, ponerte la coraza y decir, estoy en una continua batalla y por lo tanto voy a luchar contra mis enemigos. Hermanos, ¿es así? ¿Es así nuestra vida? Hermanos, si no, repito, no es porque no tengamos enemigos, es porque quizá ya estamos dominados por ellos. Si no estamos batallando, no es porque no tengamos enemigos. Hermanos, es porque quizá ya sucumbimos a ellos. Por eso nuestro Señor oraba, se encomendaba al Padre en todas las cosas para poder vencer al enemigo y aplastar al enemigo. Hermano, ¿estás alerta espiritualmente? No meditamos Josué capítulo 11 y en los primeros 5 versículos vemos tantos enemigos que nos hace reflexionar sobre los enemigos de Cristo y nuestros enemigos. Y ya es suficiente, hermanos, para tardarnos aquí un sermón entero y hablar sobre la importancia de la guerra espiritual. La negligencia de nuestra parte en no poner atención a la guerra espiritual que se está llevando.
la posibilidad de la derrota en la que estamos viviendo y ni siquiera lo hemos notado. Hermanos, la palabra es profunda para penetrar nuestro corazón. Y casi soy tentado a seguir en esta misma meditación el tiempo que me resta en este primer punto, porque veo esta constante tentación en mi vida y en la vida de esta iglesia. El olvidar que estamos en una guerra espiritual. Cuando Peregrino habla con hipócrita y... ¿Cuál era el otro, niños? ¿Se acuerdan? Hipócrita y formalista, ¿verdad? Habla con hipócrita y formalista, dice que ve un monte, un camino difícil. Y que había otras personas que se fueron por otros caminos. Uno era el camino de la destrucción, el otro no recuerdo precisamente el nombre. Y dice que se fue por esos caminos. ¿Por qué? Porque era más fácil. Porque ahí no había guerra. Porque ahí no había lucha. Pero Peregrino decide ir por el monte de la dificultad y dice que empieza muy valeroso caminando, pero que a unos cuantos pasos ya bajó su velocidad y a unos cuantos pasos fue todavía más lento, hasta el punto que tuvo que ir prácticamente en el monte a gatas por la dificultad. Bueno, se mete a un lugar a descansar, ¿sí? Se mete a un lugar a descansar. ¿Y qué es ese lugar para descansar? Bueno, yo creo que son los tiempos de paz y refrigerio que Dios nos suele dar. Pero dice que ahí pierde algo. Ahí pierde algo. Pierde su rollo. ¿Y qué significa que pierde el rollo? Bueno, él sigue caminando y de repente empieza a tener temores y busca en su seno el rollo y no lo encuentra. Y entonces viene gran angustia a su corazón. Viene gran dolor, viene gran preocupación. Y dice, ya sé qué pasó. Lo tuve que haber tirado en ese lugar de descanso. En esa pequeña villa. Y se empieza a lamentar, de aquel día en el que perdí el rollo. Ahora tengo que ir a recuperarlo. Y ahora tengo que regresar. Y ahora voy a perder tanto tiempo en esto. Y mi corazón está afligido y mi corazón está triste. ¿Saben qué es lo que creo que significa esa villa? Miren, hermanos, hay veces que Dios nos da como cristianos tiempos de descanso en nuestra vida espiritual. Pero hay veces que esos tiempos de descanso nosotros los tomamos para mal. O sea, Dios me dio paz, ya no he tenido tantas luchas y demás, pero en lugar de tomar ese descanso y seguir en la batalla, me empiezo a ser más mundano, permito un pecado, me relajo en mi vida cristiana y ahora pierdo el rollo. ¿Qué es perder el rollo? Es perder la seguridad de salvación. Es dejar de tener esa sensibilidad. Y ahora tiene que ir a buscar eso. Hermanos, ¿cómo estamos nosotros? ¿Estamos durmiendo cuando debemos estar despiertos? Y ese es el texto que empieza a citar Peregrino. Oh, despiértate tú que duermes. Despiértate. ¿Hasta cuándo, oh perezoso? Un poco de sueño, un poco de dormitar. ¿Hasta cuándo tomarás manos a la obra en la vida espiritual? ¿Hasta cuándo vas a volver a tomar el escudo, el yelmo, la espada? Y vas a recordar que estás en una batalla constante. Hermanos, recordar esto me ha ayudado mi vida espiritual a estar alerta. Oye, si dicen que estoy en guerra y yo no estoy luchando, entonces veo dónde están los enemigos. Tentaciones en el trabajo, tentaciones en la mente, tentaciones en el corazón, descuidos en el hogar, ¿sí? Descuidos en los deberes espirituales en el hogar. ¿Dónde está la guerra? Quizá la guerra está en tener firmeza en mis convicciones de la devoción familiar, ¿sí? Quizá ahí está, porque he estado cayendo, ahí está la guerra. Quizá he estado permitiendo que mis ojos estén yendo a un lugar que no debes ir.
Voy a tener más cuidado y voy a cuidar mi vida y quizás estoy escuchando y permitiendo cosas que están lastimando mi mente. Voy a estar alerta. Quizá mi tentación tiene que ver con cómo estoy gastando el dinero, la forma en la que estoy viviendo. Quizá no estoy haciendo los esfuerzos en la vida cristiana. No estoy organizando bien mi vida. No estoy atendiendo bien mis convicciones. Hermanos, ¿cómo está nuestra vida espiritual? Hermanos, es buen tiempo de reflexionar ahora que se acaba el año. He luchado, podríamos decir nosotros, he luchado la buena batalla. Hermano, ¿estás luchando, hermano? ¿O simplemente estás dejando entrar la tentación así, solito, directo, sin barrera, ¿sí? Sin escudo, solita? ¿Cuál es tu tentación? ¿Es algún tipo de idolatría? ¿Algún tipo de usar el nombre de Dios en vano? ¿Levantar ídolos? ¿Tienes problemas en tu forma de guardar el día del Señor, la manera en la que lo haces? ¿En la obediencia a tus padres, niño? ¿En honrar a tus padres? ¿En tener problemas de amargura y odio en el corazón? ¿Lujuria? ¿Quizá robo? ¿Quizá tentación de codicia? ¿Quizá la mentira? Hermanos, hemos pasado por los 10 mandamientos. ¿En dónde está tu guerra, hermano? Reconócela y lúchala. No permitas que esas tentaciones se estén quedando allí. Te van a hacer daño después, hermano. Vamos a ver eso más adelante en Josué. Cuando sí, derrotan muchas partes, pero dejan ciertos lugares. Y esos lugares les iba a ser una molestia en los ojos, una piedra en los ojos. Hermano, ¿estás en una guerra espiritual? Saben, se me acabó el tiempo en este punto. Voy a tener que saltar al cuarto directamente. Y es breve porque quiero llamar la atención del pecador con una cosa sumamente amenazante. Y es esta. Ve el texto que dice, versículo 20. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos y no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. ¿Qué es lo espantoso? Y ahora estoy llamando su atención, no solo a los que dicen ser incrédulos. Déjenme ¿de quién quiero llamar la atención con esta palabra? Quiero llamar la atención con todo aquel que está pecando y no se arrepiente. No importa que sea cristiano, o que piense ser cristiano, o que diga que es un no cristiano, a todos. Cualquiera que está entre nosotros, que está pecando y está permitiendo ese pecado en su vida, teme, Dios puede castigar tu pecado dejándote que peques más, hasta que tu corazón se endurezca y se haga una piedra y te quieras levantar como lo hizo estas naciones para hacer guerra contra Jehová y contra su ungido. Tengo temor de aquellos que están entre nosotros, si es cristiano o si no es cristiano, quizás están en un proceso de endurecimiento y vienen y escuchan la advertencia y son llamados al arrepentimiento, pero no se están arrepintiendo. Ten cuidado, Dios te puede abandonar a tus deseos. Dios te puede dejar que te endurezcas tanto. Ahora, aquellos que saben que no son cristianos y vienen y están a gusto y están tranquilos y dicen, yo puedo seguir así toda la vida,
seguir viniendo a la iglesia, escuchar el sermón, tengo una buena esposa cristiana o un buen esposo cristiano, me va bien, los hijos, ahí está, o mis papás son cristianos, yo no tengo tantos ni graves problemas, yo puedo pasarme así el resto de la vida. Ten cuidado. Puede ser que hoy mismo Dios quite la gracia que te ha restringido para que seas un pecador absoluto. Puede ser, es solo la gracia de Dios que te ha restringido. Puede ser que hoy la quite para que peques tanto como puedas. ¿No dice eso Romanos 1? Dice que entendiendo que debían adorar a Dios y rechazando adorarlo, ¿qué hizo? Él los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Has visto pecados allá afuera? Mujeres con mujeres, hombres con hombres, hombres en drogas, hombres en alcohol, matrimonios destrozados. ¿Has visto esos pecados allá afuera? No te espantes. Puede ser que mañana tú estés en uno de esos porque Dios te abandone a la dureza de tu corazón. Esto debe poner un reloj en tu mente. Hay un tic-tac que avanza. Y mientras avanza y avanza ese tic-tac y tú rehusas arrepentirte y tú prefieres mantenerte en el estado de indolencia en el cual estás, ten cuidado. Ten cuidado. Es un lugar peligroso. Estás llenando la paciencia de Jehová. Estás llenando la medida. Hoy arrepiéntete, porque hay un Dios verdadero, un Dios que debe ser temido, y ese Dios te puede juzgar, no con muerte ahorita, pero sí diciendo, peca como quieres. La única razón, ¿recuerdan ese pasaje con Abraham? Dice que no tomó, el rey de Egipto no tomó a su mujer, ¿se acuerdan? Dice, pero no te enaltezcas, no la tomaste porque yo retuve tu corazón. Ok. ¿Por qué no has caído en pecados, esos que tú consideras vergonzosos, que endurecen a los hombres? ¿Por qué no has caído en esos pecados? Es porque Jehová ha restringido tu maldad y tu pecado. Pero puede ser que hoy la quite porque llenes su paciencia. Ven, y qué bueno que te sientes a gusto entre nosotros, pero no te sientas a gusto espiritualmente porque estás en un terreno peligroso. El reloj sigue haciendo tic-tac. Y puede ser que hoy, en la soberanía de Dios, te abandone a tus pecados. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Mientras pueda ser hallado. Buscadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual es pronto para perdonar. Venid a Jehová. Venid, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojo como el carmesí, llegarán a ser como blanca lana. Venid luego, dice Jehová, y estemos entonces a cuentas. Ven, ponte a cuentas con tu Creador, con el cual pecas día y noche. Ven, ponte a cuentas, confiesa tus pecados al Padre. Y declara que no hay ni uno aparte de Cristo en el cual puedas recibir tú el perdón de pecados. Que el Señor ponga temor en el corazón de los hombres. Que el Señor ponga temor en tu corazón si estás pecando y no te estás arrepintiendo. Iglesia, hoy nos regocijamos en la santa ordenanza del bautismo. Hoy nos regocijamos en la santa ordenanza del bautismo, la cual simboliza, hermanos, que por causa de Cristo ahora nosotros tenemos paz en Jesucristo. Cada vez que alguien es bautizado, confiesa públicamente que siendo pecador y teniendo la ira de Dios y habiendo tenido la ira de Dios sobre su cabeza, ahora ya no la tiene más, porque uno murió, fue sepultado y resucitó al tercer día.
para nuestros pecados. Oh bendito Salvador, oh bendita crucifixión, oh bendito sepulcro, oh bendita resurrección, que por sus llagas fuimos nosotros curados. Gocémonos hoy, hermanos, en la ordenanza del bautismo.